Y ayer también López-Gatell dijo que no había datos, no había información, no había ningún indicio, dijo, basado en cifras oficiales, así lo anunció, que indicaran que la tercera ola de contagios en México estaba resultando más contagiosa, más grave entre niños y adolescentes en México. Para ser precisos, lo que dijo ayer López-Gatell es que no estaban falleciendo tantos niños como en la primera y en la segunda ola. Dijo que estaban incluso falleciendo menos. Claro que lo que aquí se ha apuntado pues es que el número de contagios en menores se ha venido reportando pues con un incremento notorio, digamos, por lo menos en comparación con la primera y la segunda ola. Pero para no quedarnos en los reportes y en lo que se dice, vamos a los datos oficiales, ¿les parece? Porque hay datos oficiales. Hay datos oficiales que no le dan, digamos, el soporte a la postura de López-Gatell ayer. Como ya he sabido, pues los datos que malabarea el doctor López-Gatell no son precisamente muy confiables. Pero los propios datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, que depende de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, reportó que en la primera semana de junio de este año, que es cuando se estima comenzó esta tercera ola que afecta actualmente a nuestro país, se registraron 273 contagios entre menores de edad. Pero para la segunda semana de junio, del 7 al 13 de junio, el número de contagios creció a 402. Es decir, de la primera a la segunda semana de junio, el incremento de contagios de menores de edad en México de COVID-19 fue de 47.2%. Desde entonces, cada semana, los casos confirmados de contagios, de nuevos contagios en población de 0 a 17 años en México no para de crecer. Según el último reporte sobre contagios en menores de edad para la primera semana de agosto, o sea, la semana pasada, del 2 al 8 de agosto, se registraron 1,801 casos de COVID-19. Otra vez le doy el dato. Los contagios de población de 0 a 17 años en México en la semana pasada fueron 1,801. Si lo comparamos esto con el dato de la primera semana de junio, que eran 273, es evidente que ha habido también un impacto importante en el número de contagios en niños y niñas que en la primera y la segunda ola no se dieron, pero ahora sí se están dando. Datos oficiales, Datos oficiales que ayer, por supuesto, aun cuando están los datos oficiales a la mano y acaban de ser publicados por la propia Secretaría de Gobernación, ayer el doctor López-Gatell pues ni siquiera los volteó a ver. En total, desde que inició la pandemia en México y hasta el pasado 8 de agosto, dice el reporte de CIPINA, se han registrado en México 60,928 casos confirmados entre menores de 0 a 17 años. 30,000 casos, 30,683 niños del sexo masculino, 30,245 niñas del sexo las contagiadas. Las tres entidades con el mayor número de contagios de menores son la Ciudad de México, la más importante, con 15,000 casos, Tabasco con 6,000 casos, Guanajuato con 5,322 casos. En cuanto a decesos, hasta el pasado 8 de agosto y desde que iniciaron los registros en abril de 2020, el número de defunciones de menores de edad por COVID-19 en México es 613 casos. El Estado de México 93, Baja California 44 casos, Puebla 42, Nuevo León 42. Así que, pues ahí están los datos que el doctor López-Gatell ayer dijo no había datos que hicieran ver que hay un incremento muy notorio de casos de COVID-19 más en esta tercera ola que en la primera y en la segunda. El doctor López-Gatell, ya lo sabemos, está instalado en esta semana, lo va a estar instalado por lo menos unas 2 semanas más, aquí lo estamos adelantando, porque en la medida que se actualicen los datos que ya de por sí tienen un retraso en el registro de muertes, lamentablemente, en ese momento el doctor López-Gatell se quedará sin el argumento que ha venido malabareando en las últimas 3 semanas, diciendo que la mortalidad ha bajado.
Le sucedió en la segunda ola, le sucedió en la primera ola, fue variando, ¿no?, de números de contagios. Cuando los números de contagios crecieron, dejó de hablar de números de contagio, apagó el centinela y entonces comenzó a hablar de casos positivos, después habló de los recuperados, terminó hablando de la mortalidad y cuando la mortalidad ubicó a México como el cuarto país con más mortalidad, dejó de hablar del tema. Así que ahí lo estamos poniendo, siempre en el afán, en este escenario de ir teniendo la información todos a la mano sobre cómo está comportándose la pandemia por las decisiones que hay que tomar, sobre todo relacionado con los niños, acudir a la fuente oficial de información y estamos revelando información oficial, son fuentes oficiales.